sobre este tema tengo precisamente a Malaquías López Cervantes, es académico y docente en epidemiología de la UNAM. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Yeli, pues a la orden. Este modelo Centinela estaba diseñado para medir una epidemia y, en consecuencia, dar certeza sobre los números y las proyecciones. Bueno, esa es la idea, pero que no es altamente letal, porque si no, pues entonces nos metemos en un problema muy serio. ¿A qué me refiero? El modelo fue diseñado e implementado para el manejo de la influenza, considerando que es una enfermedad que la mayoría de las veces tiene un resultado favorable y solo unas pocas veces tiene un resultado especialmente adverso, como puede ser en este caso la muerte. Entonces se consideró al principio que esta nueva enfermedad, la COVID-19, tiene un comportamiento muy similar a la influenza en términos de lo que le pasa a la persona que se enferma, la persona que se contagia, y que por eso era plausible utilizar un modelo como ese. Bueno, adelante. Letalidad sí. Que se tiene en el país, en los casos de coronavirus, ¿era necesario hacer este modelo? ¿Por qué no apostar por las pruebas masivas, por ejemplo? Bueno, no era necesario, y yo considero que la razón por la que no se pensó en hacer pruebas de manera masiva es por el costo de la prueba, pensando que una prueba cara para que la mayor parte de las veces la persona se cure sola en poco tiempo, pues no valía la pena estar haciendo ese nivel de esfuerzo de diagnóstico y de registro. Sí. Entonces, pero López-Gatell dice que se obtiene un dato. ¿Perdón? López-Gatell dice que se obtienen datos más precisos y en menor plazo que llevar a cabo millones de pruebas. ¿Es así? ¿Puede dar certeza este modelo Centinela por encima de pruebas puntuales a personas, no solamente a las que en este momento estén consideradas como graves, sino también a las que están en un proceso tal vez evolutivo de la enfermedad? Bueno, de entrada, pues no da certeza, porque se está optando porque al menos 8 de cada 10 casos entren al esquema nada más de muestreo, el 10%. Los otros casos, que en realidad viene siendo como el 15%, son los que sí se les hace prueba y de los que sí se tiene registro, siempre y cuando tengan insuficiencia respiratoria. Porque alguien puede tener un caso sintomáticamente muy bien definido, pero si no tiene insuficiencia respiratoria no tiene la calificación para que se le haga la prueba de manera automática. De nuevo, doctor, las entidades tendrían que preocuparse debido a que las cifras quizá no son lo más certeras, porque no hay una cantidad de tantos casos confirmados, porque no se han hecho las pruebas, es decir, la situación es más grave de lo que apuntan estas cifras. ¿Qué tanta certeza nos pueden dar estas cifras para tomar decisiones a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal, por supuesto? Bueno, el sistema no está diseñado para tomar decisiones en los niveles más bajos, más locales, pues no bajos. Pero, por ejemplo, a nivel municipal, pues no dan certeza. Miren, todo el sistema depende de que haya una muestra de 475 unidades médicas, que son las que hacen el muestreo y las que están reportando al sistema la frecuencia con la que acuden pacientes. Entonces, si piensan que en México hay más de 2,000 municipios, pues resulta que la inmensa mayoría de los municipios no tiene una unidad notificadora. Y por lo tanto, pues de esas regiones tenemos poca información. Solamente que aparezca un caso grave en alguno de esos lugares se va a llevar posiblemente hasta diagnóstico, pero muchos lugares por su naturaleza la gente no va a salir y pueden inclusive tal vez morir, pero no nos enteraremos nunca de qué pasó en esas localidades. No sé, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero, la Sierra de Puebla, la de Oaxaca, que hay localidades metidas muy lejos
por caminos verdaderamente inaccesibles, y si ahí pasara algo, nos enteraríamos. Entonces, Doctora, no se toman decisiones. Hay espacio para la desconfianza, que no hay certeza sobre el número exacto de casos en este momento de contagios, tampoco en el número de muertes. No hay consistencia, por ejemplo, en las cifras que refleja el gobierno federal frente a los números que presenta cada gobierno estatal. Y si realizamos los modelos matemáticos, hay proyecciones que dicen que puede ser 8 veces más o hasta 30 veces más. ¿Hay espacio para esta desconfianza que existe en la sociedad y en muchos de los protagonistas especialistas en materia sanitaria? Bueno, sí, toda la naturaleza del modelo. Y de hecho, pues el tema de que si es 8 veces o 30 veces depende de cómo se manejan las cifras. Se le ha dado mucha publicidad a una reflexión que hizo un profesor de la UNAM en el sentido de que si se toma una fecha para hacer una división, pues sí salen los 8 por cada caso, pero si se toma otra fecha que según él debe de ser la correcta, saldría 30 veces expansión. Entonces, pues eso quiere decir, tenemos 10,000 casos, no es lo mismo decir que 10,000 casos se vuelven 80,000 o se vuelven 3 millones, ¿no? 300,000. Entonces creo que eso sí es importante y pues bueno, nos lleva a reflexionar acerca de que se pueden tomar unas decisiones a nivel general en México, pero ya una autoridad municipal o una autoridad estatal no va a tener la información suficiente en el caso de que quiera tomar una decisión. Pero un supuesto con un modelo de esta naturaleza es que si la situación se volviera grave, se daría uno cuenta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a pensar en una ciudad intermedia, San Luis Potosí. Si tuviese muchos casos, se notaría muy pronto y entonces se podrían tomar decisiones correctivas. Recuerden ustedes que se dijo que en México no íbamos a tratar de contener el avance de la enfermedad, sino que íbamos a tratar de mitigar su impacto. Y esto pues está en producir casos graves y en producir muertes. Si empiezan a aparecer casos graves y muertes, pues no va a pasar demasiado tiempo antes de que se diera cuenta una autoridad federal o la autoridad estatal. Doctor Malaquías, esto que dice es muy grave, el tema de que los municipios a nivel tan local no cuentan con una unidad notificadora sobre los casos, y la estrategia del gobierno federal es que justamente a partir del 17 de mayo algunos municipios comiencen a regresar a la normalidad. ¿Cómo hacerlo si no tenemos conciencia de cuántos casos efectivos se tienen confirmados de COVID-19? ¿Esta sería una estrategia ideal ante el momento que vive México? Bueno, al respecto yo sí he expresado que que no es una decisión bien sustentada en la medida en la que precisamente no sabemos si hay o no hay circulación del virus en una localidad que por lo general va a ser más remota, va a ser más rural, donde no se tienen recursos suficientes. Lo que los datos dicen es que no se ha identificado hasta ahorita un caso grave en esos lugares, no que en esos lugares no hay circulación del virus. Entonces creo que esa diferencia es tan importante que nos lleva a pensar que si ahorita se abren esos lugares, esos municipios, que son muchos, a la vida cotidiana normal sin ninguna restricción, podríamos favorecer la llegada del virus y la presentación de casos de la enfermedad. Y la pregunta adicional, la secundaria sería, ¿y para qué los abren? Claro. Porque si estuviésemos hablando de regiones geográficas donde están las grandes industrias, que son cruciales para el comercio, qué sé yo, pues a lo mejor sí, pero son por su naturaleza lugares geográficos que tienen poco que aportar a la productividad económica del país o a las demás actividades sociales. Entonces, ¿cuál es la necesidad de abrir donde ahorita en teoría no está presente el virus, pero que tampoco son
segmentos poblacionales cruciales para la productividad nacional. Doctor, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen respecto al número de contagios, el número de muertos? Porque hasta el momento sabemos que la tasa de letalidad en México es mucho más alta que en otros países de América, de Latinoamérica, incluso frente a países de Europa. En este momento ya tenemos una tasa de letalidad superior y en esa medida, ¿cuáles deberían de ser las medidas que debería de tomar el gobierno mexicano? No sé si pasa por sacar más pruebas, como ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, sumado a este modelo Centinela, o cuáles serían sus recomendaciones. Yo creo que más vale ponernos a revisar la calidad de la atención que se está brindando en los hospitales a las personas que llegan. De entrada, por la definición de caso que pide que haya insuficiencia respiratoria para que se tome como referencia para la realización de una prueba, hace que los que llegan a los hospitales ya vengan más graves. Viendo algunos datos, hay muy pocos que se pueden consultar, pero algunos datos hospitalarios parece que están llegando con por lo menos 6 o 7 días de evolución, y ya para el momento en el que llegan ya vienen bastante mal las personas. Aunado a que no tenemos ningún tratamiento efectivo todavía para el manejo de esas personas, pues lo único que se puede hacer es ofrecerles el soporte de oxígeno y algunos medicamentos y tratamiento de carácter sintomático para que mantengan su respiración, para que estén oxigenando razonablemente bien, mientras su propio organismo responde. Pero hay algunas personas que van a estar impedidas de reaccionar de la mejor manera posible, por ejemplo, los que tienen enfermedades crónicas. Alguien que tenga, por ejemplo, cáncer o que haya recibido tratamiento de quimioterapia, pues va a tener muchas dificultades para responder a la infección. Y si encima llega tarde cuando la enfermedad está ya avanzada, pues creo que el resultado que puede uno esperar es muy limitado. En ese sentido, creo que se debe de hacer una evaluación constante y a fondo en cada una de las unidades médicas donde se están manejando estos pacientes, para tratar de saber qué tan correcto y qué tan oportuno es el tratamiento que se les está ofreciendo. Le agradezco al doctor Malaquías López Cervantes. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Gracias por la invitación y pues ya saben cómo nos podemos poner en contacto. Estoy a su disposición. Así es, lo vamos a invitar continuamente a esta mesa de trabajo, esta cobertura especial de Mega Noticias TVC. Muy buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.